todos y a todas. Bueno, vamos a ver hoy un tema que yo creo que está muy débilmente explicado por ahí, por las redes. Ahora en la red hay de todo, ¿no? En internet tecleas cualquier cosa y te salen cientos de páginas, pero es algo que yo no había visto casi nunca. Vamos a hablar de magia eléctrica. Y efectivamente, como su nombre indica, tiene que ver con la electricidad. Y aquí van a aparecer personajes como Nikola Tesla, por ejemplo. Pero esto de la magia eléctrica es una cosa que arranca de la Fraternitas Saturni, que ya hemos hablado a lo largo y tendido de ella en esta oscura y húmeda cripta, y que sabéis que es una obediencia masónica, mágica, muy similar a la obediencia que tenía Aleister Crowley, por ejemplo, o a la Golden Dawn. Es similar, es hacer magia por el sendero de la mano izquierda. Pero uno de los aspectos más singulares de la tecnología mágica, ¿no? Podemos hablar de tecnología mágica, igual que en el vudú. Creo que os dije que, y lo he repetido en algunos posts de por aquí, que hay una ciencia mágica, hay unas matemáticas vudú, una física vudú, por ejemplo, y se han escrito montones de libros sobre eso, ¿no? Entonces, en la Fraternitas Saturni existe una tecnología mágica que se basa en la... Ahora ya veremos que eso tiene mucha... O sea, de aquí arranca el tema de la magia eléctrica, ¿no? Pero luego tiene muchas más ramificaciones. Consiste esta tecnología mágica en la utilización de instrumentos eléctricos para mejorar o alcanzar fines mágicos. Esto formaba parte de un campo de interés general entre los iniciados de la Fraternitas Saturni, ¿no? Bueno, pues era un campo que incluía el estudio y la experimentación de los efectos mágicos del sonido, de la alta frecuencia, de los campos electromagnéticos, la energía de Tesla, la ozonización de la atmósfera, la luz ultravioleta, infrarroja, etcétera, etcétera. A ver, esto es muy importante porque, por ejemplo, en la práctica de las psicofonías es muy importante la magia eléctrica, ¿no? La magia científica, entre comillas, ¿no? Sabemos que cuando utilizamos determinados cristales aparecen unas entidades, y cuando utilizamos otros cristales aparecen otro tipo de entidades. Cuando utilizamos luz infrarroja o sonidos de baja frecuencia aparecen entidades del bajo astral, y al revés, si utilizamos sonido, luz y ultravioleta, pues aparecen entidades no tan bajas y no tan perjudiciales en principio. En concreto, en la Fraternitas Saturni se solía hablar de estas teorías en relación con las enseñanzas relativas a las ondas etíricas o al sistema de chakras, por ejemplo, que también está relacionado con todo este asunto. Esto llevó eventualmente a una discusión, elevó la discusión a un marco mágico, digamos, más tradicional. En general, cualquier mención a las aplicaciones paranormales de la tecnología, la verdad es que es imposible no hacer referencia a dos hombres de los que ya hemos hablado aquí, por lo menos de uno. Nikola Tesla, se le suele poner también etiqueta de mago, aunque a él no le gustaría. Nació en 1856, murió en 1943 e inventó muchos dispositivos que ahora se usan experimentalmente en un contexto mágico. Y, o sea, Nikola Tesla inventó muchas cosas y todos hemos visto un montón de dibujos de esas cosas que ha inventado, pero el principal de ellos, no sé si y el más común, ¿no? Todos hemos oído hablar de la llamada bobina de Tesla, cuyas aplicaciones mágicas se están descubriendo ahora. Tenemos aquí otro personaje del que ya también hemos hablado, el psicoanalista Wilhelm Reich. Nació en 1897, muerto en 1957.
que afirmó haber descubierto en 1939 una forma de energía vital cuasi física, decía él, que él mismo denominó como orgón, y poco después inventó un dispositivo llamado acumulador de energía de orgón. En realidad era una cabina en el que se sienta un operador, ¿no? Y mediante capas de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas se supone que el dispositivo acumula energía orgánica que luego es absorbida por la persona que se sienta en la cabina. Y hay antecedentes de todo esto, ¿no? Un aparato tecnomágico de cierto renombre histórico que es el prognómetre en francés, no sé cómo se pronunciará, yo seguro que lo he pronunciado mal. Esta máquina fue construida por el matemático, filósofo y mago polaco Józef Maria Wronski. A ver, este Wronski no era cualquiera, ¿vale? Es decir, lo que soy de ciencias, no sé si os acordáis del Wronskiano de la transformación, que es un determinante de una serie de funciones y sus enésimas derivadas. Yo ya lo tuve que estudiar en su día en la carrera y tal, y esto de fácil no tiene nada. Es decir, estos que nos llaman magufos y negacionistas y todas esas bobadas, y luego rascas y no tienen ni un bachillerato. Bueno, pues yo les recomiendo que ni intenten ver los temas matemáticos de los que sabía Wronski, el Wronskiano de la transformación de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, para ver si las ecuaciones eran linealmente independientes, bla, 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 porque no iban ni siquiera a entenderlo. Entonces, pues este hombre, Wronski, pues era mago, era un mago, y estaría equivocado o no, pero él era mago y creía que este artilugio del que hemos hablado, el prognómetre, o como se pronuncie, podía determinar las ecuaciones de todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, de manera que determinaría el valor de cada incógnita, según fórmulas matemáticas exactas basadas en su teoría del absoluto. Eliphas Levi, que fue discípulo de Wronski, en el sentido mágico, no matemático, decía que la máquina, la describía así, decía: la máquina de adivinación fue construida con gran gasto. Consiste en dos globos de metal, uno dentro del otro, girando sobre un eje cruciforme dentro de un gran círculo inmóvil. Los globos estaban llenos de pequeños compartimentos que se abren y se cierran, y que contienen los principios de todas las ciencias. La síntesis de estas ciencias, clasificada según sus analogías, está grabada en el doble globo que gravita alrededor de dos ejes. En el globo interior, medio claro y medio oscuro, se ven escritas de puño y letra de Wronski las ecuaciones de las ciencias comparadas, y en el gran círculo inmóvil están escritos de la misma mano los principios fundamentales de esas ciencias. Este aparato, el prognómetre, supuestamente acabó en una chatarrería. Eliphas Levi lo compró, aunque no tenía ni idea de cómo funcionaba. No se sabe qué pasó al final con el aparato después de la muerte de Eliphas Levi. Luego hubo otro, este es más extraño todavía, que se llamaba el tepáfono. Tepáfon en alemán, ¿no? Parece ser que es de origen alemán. Se describe con bastante detalle en la autobiografía mágica de Franz Bardon, Frabato, se llamaba así, en la que relata cómo lo utilizaba la temida logia FOGC para matar a sus enemigos o para realizar sacrificios humanos a distancia. No sé si os suena MK Ultra y todas esas cositas, ¿eh? De aquí viene. Aunque hay varias teorías sobre cómo se suponía que debía funcionar realmente el tepáfono, está claro que se creía que el instrumento podía utilizarse para cargar a una persona con fuerza vital ódica, ¿vale? Ódica, sin H. O para extraer esta fuerza de la víctima, esta fuerza ódica, ¿no? Que supuestamente le causaría la enfermedad
y la muerte. Se dice que el gran maestre Daniel experimentó con un tepáfono hecho de múltiples lentes ópticas y una espiral de cobre que consistía en 24 bobinas en cuyo centro había una placa de cobre. Y bueno, pues ¿cómo funcionaba esto? Pues se cogía la foto de la víctima, que se ponía debajo de esas lentes, de las lentes del tepáfono, y corría por ahí una corriente eléctrica, y esto, pues supuestamente, dependiendo de cómo estuviera configurado el tepáfono, pues afectaría positiva o negativamente a esta persona, ¿no? Era una especie de concentrador de fuerza mental del operador o de los operadores para guiar los efectos de este instrumento, ¿no? Esta vía de investigación ocultista que vemos, que hemos estado viendo aquí, es una de las más oscuras de la historia reciente de la magia, ¿vale? O sea, el MK Ultra, todas estas cosas que hacían, estos experimentos y tal, están basados en esto. Y en más cosas, ¿no? Luego se construyeron ionizadores, máquinas para producir estados hipnóticos. Tanto la iglesia de Satán como el templo de Set, de los cuales hemos hablado largo y tendido en un post reciente, la verdad es que han mostrado bastante interés por estos trabajos que relacionan la tecnología, la tecnocracia con la magia, ¿no? De tecnología esotérica, podríamos decir. Y bueno, todo esto al final esto de la magia eléctrica, ¿qué es, no? La magia eléctrica al final podemos decir, a ver si dejo de decir al final ya de una vez, es un concepto místico o esotérico que vincula la electricidad, especialmente en su forma más espectacular, como los rayos, las descargas de alto voltaje y las bobinas de Tesla, con fuerzas sobrenaturales o energías cósmicas, ¿no? En este contexto, Tesla, genial inventor, sería visto no solamente como un científico, sino también como un mago moderno que domina secretos ocultos de la energía universal, ¿no? Tesla creía que la electricidad y las ondas electromagnéticas eran parte de una energía fundamental del universo, similar a conceptos esotéricos como el éter o el chi, ¿vale? El Tesla, como todos sabemos, hacía experimentos con corrientes de muy alto voltaje, ¿no? Que son esos famosos rayos que salen de la bobina de Tesla, ¿no? Y que a la gente de la época, pues efectivamente le parecía magia, ¿no? Yo creo que sería algo impresionante incluso para gente de hoy día, ¿no? Y se daba en su momento, en la época en la que Tesla vivía, pues se daba pie a leyendas sobre su capacidad de controlar fuerzas invisibles. Tesla investigó fenómenos que bordeaban lo paranormal, como por ejemplo la transmisión inalámbrica de energía. Esas son las bases del wifi, ¿vale? Que algunos asocian con la energía libre. Eso de la energía libre pues es un concepto recurrente, pero es un concepto que no muere nunca, es decir, está firmemente satanizado por los científicos y por los cientificistas, diciendo que eso es imposible, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no acaba de morir, y Tesla era un gran defensor de todo el tema de la energía libre. Vamos, él decía que todo el mundo podía disponer de la energía que quisiera de forma libre, ¿no? Yo creo que tiene una base de verdad, y es que al margen de que la energía sea más limpia o menos limpia, ahora como está de moda todo esto del ecologismo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que en el planeta Tierra, no hagáis caso de las tontunas esas que dicen que la energía está limitada, que hay que ahorrar. Aquí hay energía de sobra. El problema es saberla transformar bien y utilizarla de forma, digamos, lo más eficientemente posible y lo más económica para que todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Y de esos son, digamos, los conceptos de base de la energía libre y todo esto, ¿no? Tesla también creía que podía captar señales de radio de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Eso se ve en sus patentes
y en sus notas se mencionan dispositivos que en determinadas teorías conspirativas se vinculan con armas de energía dirigida, ¿no? El famoso rayo de la muerte, o incluso con la manipulación del clima, ¿no? Ya veremos este tema en relación con el proyecto HARP. Tesla efectivamente pues también era un hombre excéntrico con obsesiones numéricas, como tenía una obsesión con los números 3, 6 y 9, que él consideraba que eran las claves del universo, relacionada con otros códigos místicos, etcétera, ¿no? Y Tesla realmente era un científico, ¿no? Pero con una mente bastante abierta a ideas fronterizas con lo científico, ¿no? Y bueno, como hemos dicho antes, esto arranca con un tema de la Fraternitas Saturni, pero la magia eléctrica tiene relación con la Fraternitas Saturni. La Fraternitas Saturni, como hemos dicho en su día en el post donde hablaba de ella, fue fundada en 1928 en Alemania por Eugen Grosch, y fue una escisión de la Ordo Templis Orientis de Aleister Crowley, ¿no? Es una orden ocultista que mezcla satanismo luciferino, astrología, masonería y magia ceremonial, con un fuerte interés en lo eléctrico y en lo energético, de ahí la relación con la magia eléctrica. Los seguidores de la Fraternitas Saturni ven a Saturno como dios de la electricidad, ¿no? En su cosmovisión, Saturno, asociado a Lucifer, no solamente es el señor del karma, sino también pues sería como una fuerza de energía cruda, subterránea, transformadora, que ellos simbolizaban con la electricidad negra, que sería el lado oscuro de la energía cósmica. Usaban rituales con descargas eléctricas, como por ejemplo el uso de máquinas estáticas o bobinas que representarían la iluminación luciferina. Había también, se hablaba de la luz de Saturno relacionada con la alta tensión. En sus textos, como el libro de las leyes saturnianas, hablan de la luz electrizante, una fuerza que libera al iniciado de las limitaciones materiales, similar a la energía vril o el fuego serpentino de otras tradiciones. Algunos rituales de la Fraternitas Saturni incluían visualizaciones de rayos o chispas eléctricas como símbolos de la voluntad divina. Aunque no hay evidencia de que Tesla estuviera vinculado con la Fraternitas Saturni, su figura fue adoptada por grupos esotéricos posteriores, como por ejemplo los Illuminati de Thanateros, origen de la magia del caos, y era visto pues, como una especie de santo patrono de la tecnomagia. La idea de Tesla de la energía libre encaja bastante con la visión saturnina de liberación mediante fuerzas ocultas. Y bueno, y todo esto tiene también relación con un personaje que ya ha salido por aquí otras veces, aunque con menos significancia, que se llama Wilhelm Reich, y el famoso orgón o energía eléctrico-vital. Wilhelm Reich, nacido en 1897, muerto en 1957, creo que ya lo hemos dicho, fue discípulo de Freud, desarrolló la teoría del orgón, una energía cósmica que mezcla conceptos de electricidad, sexualidad y bioenergía. Reich creía que el orgón era una fuerza azulada, similar al éter o al chi, que podía acumularse en dispositivos como el famoso acumulador de orgón, que es una caja de metal y material orgánico que, según él, curaba enfermedades. Para los magos eléctricos, esto se vincula con la idea de manipular energías invisibles a través de la tecnología, como por ejemplo con las bobinas de Tesla, ¿no? Reich también creó un instrumento, un dispositivo que se llama Cloudbuster, a base de tubos metálicos que, según él, disipaba las nubes y controlaba el clima. Esto ya nos va sonando más actual, ¿verdad? No son tonterías las que se dicen de esto, ya lo de la manipulación del clima a través de dispositivos,
pues viene de principios del siglo XX, ¿no? O incluso antes. Algunos ocultistas modernos ven en el Cloudbuster como un instrumento de magia eléctrica capaz de alterar el flujo de energías sutiles. Al igual que Tesla, Reich fue perseguido por sus ideas heréticas. Pues incluso en los años 50 se quemaron sus libros y sus acumuladores. Es decir, esto es en el siglo XX, ¿eh? Y esto, pues alimentó teorías conspirativas sobre la supresión. O sea, vamos a ver, si es un maguf, si no dice más que tonterías, si no son más que gilipolleces, ¿por qué en los años 50 del siglo XX, en un país supuestamente liberal, qué más libros, qué más máquinas, qué más instrumentos? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esto es absurdo. Desde un punto de vista de las libertades personales, ¿no? A estas alturas de la vida quemando libros, como de que, ¿por qué realmente, no? Es decir, si son tonterías y magufadas, ¿para qué molestarse, no? En fin, pues podemos decir que tanto la Fraternitas Saturni como Reich veían la electricidad o sus equivalentes pues como un puente entre lo físico y lo espiritual. Y que estas máquinas pues pueden ser un talismán para manipular fuerzas invisibles. Y fueron vistos estos hombres, Reich y Tesla, como hombres que descubrieron los secretos prohibidos del universo, o al menos algunos de ellos, ¿no? Surgieron a partir de estas ideas pues corrientes como la tecnomagia, que utiliza dispositivos electrónicos en rituales, cultos a Saturno y a Lucifer, que utilizan simbología eléctrica en sus altares, y bioenergía neorreichiana, que mezcla orgón con cábala y alquimia. ¿Y qué conexión tiene todo esto con HARP? El HARP, como vosotros sabéis, es un proyecto que es High Frequency Active Auroral Research Program. Es un programa de investigación de la ionosfera financiado por militares y científicos en Alaska. Oficialmente estudia las comunicaciones radiofónicas y la propagación de ondas, pero hay gente que piensa esto no está aprobado del todo, aunque en fin, ahora con la desclasificación de los papeles de John Fitzgerald Kennedy, de esas cositas también de que Hitler no murió, y hay documentos que prueban que estuvo primero en Colombia y luego en Argentina. En fin, las magufadas no son tantas magufadas, ¿vale? Vamos teniendo razón en muchas cosas. Pues hay gente que opina que hay una conexión entre la magia eléctrica y la tradición oculta y la manipulación del clima, como el Cloudbuster de Reich, del que hemos hablado antes. Se dice que HARP, con sus antenas de alta frecuencia, puede causar sequías, puede causar huracanes y terremotos mediante ondas electromagnéticas dirigidas. Y es una tecnología que puede que esté basada en la de Tesla y en la de Wilhelm Reich. Y que también podría ser utilizada para el control mental, ondas Tesla y frecuencias cerebrales. Tesla investigó cómo las ondas de baja frecuencia podían afectar a la mente. Y de ahí MKUltra sacó muchas cositas. El HARP también ha sido vinculado con teorías de lavado de cerebro masivo mediante ondas ELF, Extra Low Frequency, ondas de muy baja frecuencia. Algunos teóricos como David Icke sugieren que HARP podría abrir portales en la ionosfera, permitiendo acceso a otras dimensiones. Esto recuerda a las ideas de Tesla sobre el éter como medio de energía cósmica. Y finalmente, pues tenemos también una inesperada conexión con el
LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que sería visto desde este punto de vista de la Fraternitas Saturni y subcorrientes que han surgido después como una máquina alquímica, ¿no? El LHC es el acelerador de partículas más grande del mundo, diseñado para estudiar, entre otras cosas, el bosón de Higgs y recrear condiciones tipo del Big Bang. Pero en círculos esotéricos se le asocia con conexiones con la magia eléctrica y el ocultismo. Y la búsqueda de la partícula de Dios, el bosón de Higgs, sería visto como la energía primordial. Es, o sea, como un eslabón perdido entre la materia y la energía pura, similar al orgón de Reitz o al éter de Nikola Tesla. ¿Podría el LHC estar intentando domesticar la energía divina que los antiguos llamaban fuego secreto, el fuego secreto de los alquimistas? ¿Podrían ser experimentos con dimensiones paralelas, puertas al inframundo? Bueno, se ha dicho también por parte del estamento científico, se ha especulado que podría detectar materia oscura o incluso abrir microagujeros de gusano o mini agujeros negros. Y esto ha llevado a teorías conspirativas sobre invocaciones interdimensionales. La Fraternitas Saturni trabaja con entidades astrales y desde ese punto de vista el LHC podría estar camuflando determinados rituales para conectar con esas fuerzas, ¿no? Bueno, sabemos todos que en el CER, en donde está el LHC, hay una estatua de Shiva, que es el dios hindú de la destrucción. Esa estatua está frente a la sede del CER, lo que ha alimentado teorías sobre cultos a deidades antiguas. Tanto el HARP como el LHC son ejemplos de cómo la ciencia actual bordea lo que antes se consideraba magia. Por ejemplo, con el control del clima, antes dominio de chamanes, ahora posible con la tecnología. La gran pregunta, ¿hay aquí algún plan oculto en toda esta serie de desarrollo que hemos estado haciendo, etcétera? Pues hombre, no lo sabemos, naturalmente, esto es todo un misterio, pero quiero que este post sirva para ilustrar que también hay una gran relación entre la magia y la ciencia pura y dura, no solamente desde el punto de vista como hemos visto antes con el ejemplo de Wronski, que un matemático de altísimo nivel pues era mago. Bueno, pues no, o sea, será todo lo mago o magufo que querrán decir algunos, pero tonto no era, ¿eh? Yo diría que todo lo contrario. Y hombre, si alguien que tiene una mente brillantísima y de alto cociente intelectual en terrenos tan abstrusos como las matemáticas, pues hombre, y creía en la magia, yo algo de atención habría que prestarle, ¿no? ¿O no? No sé. Luego vemos a los directores estos de los planetarios y a los cientificistas y tal, y luego ninguno tiene ninguna carrera de ciencias, ni tienen nada. Es decir, ¿por qué habría de hacer yo caso a uno y no a otro? Que sí tiene muchas más credenciales. ¿Por qué? Pues no veo ningún motivo. Y bueno, pues efectivamente hay relación por parte de personas como este Wronski del que hemos hablado, y también bueno, pues por parte de tecnologías como estas prototecnologías eléctricas de Tesla, precursor del wifi, por ejemplo, y de la corriente alterna y de todo esto. Y era una persona que tenía un pie en la ciencia y la tecnología pura y dura, y otro pie en fenómenos paranormales, cuestiones mágicas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, pues todos estos desarrollos de Wilhelm Reich, etcétera,
de todas sus patentes, sus máquinas, de documentos que se queman, de libros que se queman, de maquinaria que se destruye. Y bueno, pues ¿por qué se destruye? Si no sirve para nada, si es una pérdida de tiempo, si todos estaban locos y tal, ¿por qué se destruyen los libros y la maquinaria? O sea, que se destruyera en la Edad Media o en el siglo XVIII, o se les acusara de brujería hace 3 o 4 siglos, bueno, vale, es hace 3 o, pero en los años 50 del siglo XX, no, aquí hay algo más. Aquí no es oro todo lo que reluce, hay temas muy oscuros, hay mucho que rascar y hay cosas que no han sido, a lo mejor hay que esperar a más desclasificaciones por parte de Donald Trump, que es el único presidente que de verdad está sacando cosas a la luz. Y no sé, pues vamos a tener que esperar a que se desclasifiquen documentos porque los que están subidos en el machito científico, político y mediático, esto no van a decir ni las buenas tardes. Así que nada, espero que os haya gustado este post. No me voy a alargar mucho más, ha quedado en un tiempo más comedido. Y bueno, pues otro tipo de magia que hemos visto, que es la magia eléctrica.